Después del pan, la educación es la primera necesidad del pueblo. Son palabras de Danton y de ese tema, de la educación, dedicaremos desde la trinchera. Tenemos con nosotros al secretario de Educación, Aurelio Nuño. Pancho, muchas ¿Cómo gracias. está? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Rubén, secretario, encantado de estar aquí con ustedes. Y pues, al grano, ¿cómo vamos en la educación? ¿Qué beneficios ha traído la reforma educativa? ¿Cuáles son los rezagos? ¿Dónde no se ha podido atacar? Vemos que hay mucho más tranquilidad sindical de la que había cuando usted llegó. Vemos, sin embargo, sigue habiendo algún problema por ahí. Sabemos que los maestros están evaluando. ¿Qué nos dice? Bueno, miren, hemos tenido un proceso que ha sido el cambio y la transformación pues más profunda que ha tenido la educación en muchísimas décadas. Y esto era muy necesario. El siglo XX, de alguna manera, fue el siglo de la cobertura educativa. Cuando se fundó la Secretaría de Educación en 1921, más del 70% de la población era analfabeta. Y menos del 30% de las niñas y de los niños iban a la escuela. Hoy, poco menos de 100 años después, tenemos uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo, con 36 millones de alumnos, 2 millones de maestros, 260,000 planteles. Tenemos cobertura universal de primaria, prácticamente universal de secundaria. En educación media superior ya es de 82% la cobertura. En superior ya estamos cercano al 40%. Es decir, seguimos teniendo algunos retos de cobertura en media superior y superior, pero la verdad es que ya son menores. Y lo que hemos creado es un gran sistema, pero el gran reto del siglo XXI, y por eso la reforma, es la calidad. La calidad de nuestra educación, ya hay que reconocerlo, está muy lejos de lo que el país necesita, de lo que le pueda permitir a los niños y a los jóvenes para construir a partir del conocimiento su propia experiencia de vida, lo que quieran ser, lo que quieran disfrutar y, por supuesto, tener las bases para que México, como queremos, sea una gran potencia en el siglo XXI. Y entonces la reforma educativa, que fue la primera del pacto, la más importante, como lo ha dicho el presidente por estas razones, implicó una transformación de todo. Una transformación en la relación entre el Estado y el magisterio, un apoyo para la verdadera profesionalización de las maestras y de los maestros y que puedan hacer una carrera a partir de su propio mérito y esfuerzo, cambiar la organización de las escuelas, sacarlas del rezago que tenían en infraestructura y lo más importante, cambiar el modelo educativo, el enfoque pedagógico, dejando atrás un enfoque pedagógico basado solo en la memorización para que ahora los niños puedan aprender a aprender, a discernir, a tener un pensamiento crítico, que es la esencia de lo que se va a necesitar en el siglo XXI. Y eso ha implicado, por supuesto, resistencia de quienes no han querido perder privilegios. Antiguamente, antes de esta reforma, desafortunadamente había prácticas muy extendidas como que las plazas de las maestras y de los maestros se vendían o se heredaban. Para poder que los maestros pudieran escalar en su vida profesional y quien quisiera ser director o supervisor. No, si no pagabas no habría... O pagabas o eras un aviador. Sí, o todo era a través de una cadena de favores clientelares con el gobierno y con el sindicato. Entonces lo que se premiaba era la lealtad política de los maestros al sindicato o a las burocracias, pero no el mérito. Y eso le costó mucho al país. Hoy, y eso ya es una realidad, hoy para ser maestro se hace un concurso nacional y entran los que tengan los conocimientos que se requieren y que tengan los mejores puntajes en esos exámenes. Hoy, para ser director se concursa a la plaza, lo mismo para supervisor, etcétera. Los maestros se tienen que evaluar cada 4 años, pueden tener un incremento de salario si les va muy bien en la evaluación. Es decir, ese esquema cambió por completo y obviamente la resistencia ha venido de quienes antes controlaban el mercado de la venta de plazas, controlaban el ascenso de los maestros. Ese fue el conflicto con la coordinadora que afortunadamente lo hemos venido superando. Pero junto con todo este proceso, con eso concluyo, pues hicimos el nuevo modelo educativo que implica todo el cambio pedagógico. Entonces, frente a lo que estamos es a uno de los cambios pues, más importantes en muchas décadas. Es difícil eso que lo juzguen los historiadores, pero posiblemente... Se va a ver en 20 años. Se va a ver en 20 años. Para empezar. Y el sistema educativo no había tenido un cambio tan grande
posiblemente desde la última vez que Torres Bodet fue secretario de Educación con el presidente López Mateos. Entonces, bueno, pues estamos hace en casi ese 60 proceso. años. Es correcto. Dice Andrés Manuel López Obrador que si llegase él a ser presidente de la República, le va a dar marcha atrás a la reforma educativa. Primero, preguntarle, ¿hay posibilidades que se le dé marcha atrás a la reforma educativa? ¿Y cuáles son los riesgos que se correrían si esto ocurre? Mira, desafortunadamente, claro que se puede echar para atrás. Hay una reforma constitucional, hay leyes, esas posiblemente, depende de cuál sea la composición del Congreso, difícilmente se puedan cambiar. Pero yo se los digo por la experiencia de estar aquí, de ser secretario de Educación. La reforma a la Constitución y las nuevas leyes que se hicieron son una condición absolutamente necesaria, indispensable para que funcione la reforma, pero no suficiente. La reforma se valida con el trabajo día con día. Y las fuerzas corporativas siguen siendo muy poderosas. Si no hay la claridad de que la Rectoría del Estado tiene que estar en materia educativa en el Estado precisamente, si no se tiene la claridad del esfuerzo que se tiene que hacer para continuar con los procesos meritocráticos al interior del magisterio y la profesionalización, insistir en los cambios que se requieren en la pedagogía, que son cambios de largo plazo y que requieren de una gran disciplina. Por supuesto que a lo mejor en la letra la reforma continúa, pero en los hechos puede ser muy fácil que se eche para atrás. A mí no me extraña que esa sea la visión de López Obrador. Precisamente la visión que tiene López Obrador es de un México que ya pasó. Es la nostalgia. Es la nostalgia de un México corporativo en donde el control político sobre los maestros, en donde no se enseñaba para ser crítico, sino para obedecer. Entonces no me extraña su oposición. El riesgo, si no hay la voluntad política desde el Ejecutivo para que esta reforma continúe, sin duda se puede echar para atrás. Y si se echa para atrás, México estará perdiendo, va a sonar dramático lo que digo, pero estoy convencido, México estaría perdiendo la posibilidad de ser una nación exitosa en el siglo XXI, de ser una gran potencia, de permitir reducir la desigualdad, de que los niños y los jóvenes puedan construir lo que hoy es su esperanza, lo que sueñan, y vamos a tener gente que quedó frustrada porque no pudo alcanzar lo que quería, porque no tuvo las herramientas y no tuvo la educación. Sería, me parece, el retroceso más grave que le podría pasar al país. Reconstrucción, ¿cómo vamos? Respecto a la reconstrucción, yo les diría, vamos muy bien con las metas que nos hemos programado. Hoy ya el 97% de la matrícula está en clases y para el siguiente lunes en la Ciudad de México el 100% estará en clases, en aulas temporales o en otras escuelas, y seguiremos con la reconstrucción. Secretario, eso que cuando hablas de la reforma educativa con tanta pasión y con tanto... es usted muy meridiano en esto cuando habla de la reforma. Me interesa mucho el tema de la reconstrucción en Oaxaca. Coincidimos, fui a hacer una cobertura periodística a Oaxaca y lo vi en Ixtaltepec. Y estuvo muy preocupado por la reconstrucción de esta escuela del Centro Escolar Juchitán, que inauguró Lázaro Cárdenas en el año 38. ¿Cuál es la impronta de Lázaro Cárdenas en un priista joven como Aurelio Nuño? ¿Por qué tanto interés en la figura de Cárdenas? Es un interés en la historia. Yo creo que no hay manera de entender nuestro presente y mucho menos de proyectar un futuro esperanzador si no entendemos nuestro pasado. Yo soy un gran aficionado a la historia, he estudiado historia, estudié en Oxford con Alan Knight, que es un gran historiador, y obviamente la figura de Lázaro Cárdenas tiene muchos atractivos. Fue un presidente que defendió la soberanía nacional, fue un presidente que estuvo muy cercano a la gente y que recorrió el país dándole una dinámica distinta, en fin. Pero así como él hay otras figuras también que me parece que son de primera línea, pero creo que aquí la esencia es que si uno quiere entender el presente, uno quiere hacer política en el presente y sobre todo quiere proyectar de manera positiva el país al futuro, hay que entender la historia. Y los símbolos históricos son muy importantes. Tú lo viviste. Parte de la importancia de esa escuela, además del trabajo comunitario, además de ser una escuela muy importante, parte de su importancia es que la hizo el general Cárdenas. Y eso es muy importante y eso hay que entenderlo. Si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Exactamente. Secretario,
voy a entrar al tema político. Dale, pregunta lo que quieres preguntarle. Si quieres ser presidente. Ando con prisa para preguntarle. No, usted es parte del póker que destapó el senador Emilio Gamboa, prematuramente diría yo, y después confirmó el propio presidente ese día que nos reunimos en el Salón López Mateos con el presidente de la República para que nos hablara de la reconstrucción. Finalmente se abrió ese tema y al final confirmó que el futuro candidato presidencial del PRI, ahí estaba en el Salón López Mateos. Yo recuerdo que usted estaba muerto de risa, hasta rojo se puso en un momento. ¿Y qué sintió en ese momento? No, mira, yo creo que fue esa parte un encuentro muy cordial, en donde pues el presidente, de muy buen humor, habló sobre la liturgia del PRI, ustedes le preguntaban y dijo esto, pues posiblemente ahí estaba el futuro candidato. Mira, yo creo que este es un proceso en donde, en primer lugar, yo estoy haciendo, como desde el primer momento, con muchísima pasión y entrega lo que me toca. Ahorita hablábamos de eso, que es este proceso de cambio educativo. Yo estoy inmensamente agradecido con el presidente de la República que me haya dado esta oportunidad. Agradecido también con que me haya tocado, estoy convencido, encabezar el proceso más importante de cambio en nuestro país, con un gran compromiso con los niños y las niñas de México, y en eso estoy, y esa es mi pasión. Ahora, todo este proceso de la sucesión, bueno, pues hay mucha especulación, tiene una parte muy divertida, ya falta menos, y pues cuando llegue la decisión sabremos qué es lo que va a pasar y punto. Yo creo que simplemente uno tiene que hacer su trabajo, creo que es no distraerse, hacer su trabajo, y al mismo tiempo pues disfrutar la liturgia y divertirnos con esto que es finalmente también parte del proceso. Por último, ¿le gustaría ser presidente de México? Miren, yo creo que... Se divierte, ¿eh? Lo divierte, secretario. Claro, no, a ver, yo te reitero, porque además la liturgia tiene muchos lados. Y a quienes nos gusta la historia y conocemos la liturgia, te diría que yo estoy en lo que me toca ahorita. Y ya veremos qué es lo que viene. Por supuesto que soy alguien que disfruta mucho el servicio público, que me encanta la política, que tengo un gran compromiso con la educación y que, bueno, pues todo el tiempo que yo pueda seguir sirviendo a mi país y hacer política, va a ser algo que sin duda disfrutar. Entiendo que esto no es un tema complejo y uno no siempre está en la política, pero sin duda esa es mi vocación. Y bueno, pues ya veremos cuando llegue el momento. Muchas gracias, secretario. Pancho. Socio, hasta la próxima. Gracias, secretario. Rubén, muchas gracias.